Muchas personas piensan, o quizá sueñan, con encontrar un tesoro. Y por supuesto volverse ricos. Tener todo aquello material que siempre han deseado y toda suerte de parabienes. Sin embargo, tienen una idea un tanto extraña. Hay quienes piensan que un tesoro solamente puede ser el cofre aquel que esconden los piratas en una isla desierta y cosas similares. La realidad es que no es así. El asunto de los tesoros es algo bastante complicado y además involucra una serie de fenómenos paranormales que pueden llegar a ser verdaderamente peligrosos. ¿No me lo cree? Quédese conmigo. Vamos a escuchar algunas historias de tesoros. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. Carla nos platica una historia que le ocurrió a su papá. Hace algunos años, su padre era representante voluntario de un partido político en el estado mexicano de Guanajuato. Así es que solía ir a las comunidades, platicar con las personas, expresarles la necesidad de actuar de cierta forma y de unirse al partido, etc. Un hombre de convicciones, una fina persona. Nada de políticos corruptos, no, era un hombre que quería un cambio. Y por eso iba a las reuniones en las pequeñas comunidades y en las regiones apartadas, en donde conoció muchísimas personas. Además era un hombre de sangre muy ligera que fácilmente se podía relacionar con las personas y establecer vínculos de amistad. En una de estas comunidades, al terminar una reunión, encontró un hombre que vendía algunos artículos sobre una especie de mesita improvisada. Los artículos que vendía parecían ser piezas arqueológicas. Sí, piezas arqueológicas. Es decir, restos de alguna cultura. Cuando se acerca y están platicando, aquel hombre opina también y comienzan a hacerse amigos. Aquel sujeto le llamaban Roberto. Y, comentando, el papá de Carla, don Guadalupe, le dice, oiga, ¿eso que vende ahí es original? ¿Es auténtico? Sí, claro, es auténtico. Oiga, mi amigo, mire, le voy a dar un buen consejo. Tenga cuidado porque lo que usted está haciendo es un delito. Tomar piezas arqueológicas y venderlas no está bien. Eso, si lo sorprenden, puede ir a dar a la cárcel y le va a ir muy mal. Y aquel hombre se ríe y le dice, no se preocupe, no pasa nada. Solamente son algunas cositas que uno encuentra allá en los montes. Bueno, yo le recomiendo que tenga cuidado. El hecho es que van platicando y en sucesivas reuniones vuelve a encontrárselo y al término de la reunión junto con otras personas se ponen a platicar y siempre este sujeto tiene por ahí alguna cosa que contar. Don Guadalupe siempre le recuerda, tenga cuidado. Le aseguro que no es una buena idea. La región de Guanajuato no es muy conocida popularmente por sus sitios arqueológicos. Sin embargo, es un lugar en donde hay cosas increíbles. Por ejemplo, Arroyo Seco. Es un yacimiento arqueológico que tiene algunas de las pinturas rupestres más extrañas de México. Es asombroso y está en un lugar verdaderamente insólito. Hay otros tantos lugares como las Plazuelas, como Peralta, que son lugares en los que había construcciones que recientemente fueron descubiertas, es decir, que durante mucho tiempo estos yacimientos arqueológicos con toda su información, con todos sus tesoros, estuvieron literalmente descuidados y obviamente muchas personas aprovechaban eso para ir allá a rascar un poco y encontrar alguna pieza que después iban a vender. En una de tantas ocasiones, aquel hombre viene como de costumbre a la plática, platican, se ríen un poco y don Guadalupe le dice, oiga Roberto, ¿es negocio eso que está usted haciendo? Mire, yo lo veo con riesgo para usted y se lo digo de todo corazón. Si llegan aquí las autoridades, usted va a ir a dar a la cárcel. Si estas piezas son auténticas como usted dice, va a ir a dar a la cárcel. ¿Qué tanto vale la pena? No, hombre, no, don Guadalupe, esto sí vale la pena. Si agarro una pieza bonita, algo bonito, lo puedo llegar a vender muy, muy caro.
Dice, ¿qué es muy caro para usted? Pues depende, pero ¿sabe algo? Venga. Encontré algunas cosas asombrosas, mire. Y de entre sus ropas saca un pequeño cuchillo de pedernal. No es muy grande, pero es una pieza bellísima. El pedernal es una especie de roca filosa que se puede labrar para formar la hoja de un cuchillo y tiene el mango probablemente con jade o alguna cosa similar. Es una pieza increíblemente labrada que definitivamente no se parece en nada a las piezas comúnmente encontradas en las tiendas de artesanías. Dice, ¿y esto lo encontró usted allá? Sí, junto con muchas otras cosas. Hay unas vasijas preciosas, bueno, encontré también algunas piezas menores, joyería. Hombre, debería usted de reportarlo a antropología porque estos son cosas muy valiosas. No sé cuánto valga esto, pero este cuchillo, 16,000 pesos. ¿Lo quiere? No, él ni tendría el dinero ni las ganas de comprar algo así. Era algo propiedad de la nación. Le explica que encontró un pequeño ídolo ceremonial, algo, y lo colocó en 100,000 pesos. Así es que eran cosas que valían mucho dinero. Pasan los días, vuelve a haber otra reunión en este lugar. Don Guadalupe, este hombre que era el representante y un hombre amigable, platica nuevamente, están allá, firman, traen. Y a la salida no está Roberto. Qué raro. Siempre llegaba a platicar, vaya, se habían hecho amigos. Es más, terminando la plática y después de que vendía alguna chuchería por ahí, se iban a tomar un refresco juntos y a seguir platicando. Pero esa vez no está. A la semana siguiente tampoco. En los meses sucesivos y conforme se aproximan los periodos en los que había que hacer alguna cosa, elecciones y demás, se vuelve más intensa la actividad y tienen que estar yendo más y más y no lo ven en ningún momento. Pasa el tiempo y a los meses de aquella situación regresa. Tiene que llevar una información, algo, una nueva asamblea y se encuentra otro de los conocidos, con el que platica mucho y que siempre estaba cuando estaba ahí Roberto. Y lo llama y le dice, óyeme, ¿qué pasó con Roberto? No lo he visto en mucho tiempo, ya lo metieron a la cárcel, ¿verdad? No, don Guadalupe. Se ha visto malísimo. ¿Cómo que malísimo? No lo reconocería usted. No lo reconocería. Está hecho un esqueleto, se está muriendo. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Mal de ojo, seguro mal de ojo, pero está malísimo. Hombre, qué tristeza me da. Bueno, si lo ves, dile que si le puedo ayudar en algo me pase a ver. Él ya sabe dónde vivo. Ya, se va a sus cosas. A Carla, en particular, le hace memoria un incidente que había habido. En esos días en los que le llevaron el cuchillo para que lo viera, aquel hombre había llevado también unas caracolas. Sí, unos objetos ceremoniales como una especie de instrumento de viento que producían un sonido que erizaba la piel. Cuando Roberto y don Guadalupe estaban juntos platicando, Carla, que estaba por ahí, escuchó aquel sonido y la dejó muy nerviosa. Era un sonido imponente. De aquellas piezas ni siquiera preguntaron cuánto podían valer y prefirieron no decir nada. Cuando don Guadalupe llega a casa y comenta aquello de que el hombre que vendía las piezas arqueológicas está muy enfermo, bueno, pues qué pena, ¿no? Ninguno de los que están allí tiene más palabras que decir. Era un señor, se enfermó, bueno. Unos días después, por la tarde, ocurre algo inusual. Aparece aquel hombre. Toca a la puerta de don Guadalupe y abre. Y por supuesto Carla, que era una niña en ese momento, se acerca y lo ve. Y lo que ve es un esqueleto. Es un hombre que está en los huesos, con la piel ceniza. Tiene varios mechones faltantes de pelo, los ojos hundidos, los labios totalmente raros como agrietados. Camina con dificultad, pero ha venido a ver a don Guadalupe para agradecerle su preocupación y que hubiera preguntado por él. Don Guadalupe lo hace pasar, lo sienta en una silla y le dice, hombre muchacho, ¿qué te pasó? Roberto era un tipazo así enorme, de piel cobriza, bañado de sudor por el esfuerzo, el sol. Era un hombre fuerte. Lo sienta, le sirve un vaso con agua, se refresca un poco y le dice, no, hombre, don Guadalupe, si supiera usted. ¿Qué pasó? Me enfermé muy mal, muy mal, muy mal. Y empieza a contarle que más o menos en aquel tiempo que lo dejó de ver,
Comenzó a sentir dolores por todas partes, un cansancio increíble, y empezó a debilitarse. Aun cuando comía no le aprovechaba la comida y la mitad de lo que comía lo regresaba. Empezó a dejar prácticamente de comer, de beber, de caminar, no podía. Empezó a ir a un hospital, a otro. Fue con este médico que determinó que tendría un cáncer, el otro determinó que tendría tal otro, y el otro así y así. Le hicieron tomas de sangre, muestras, lo metieron a una máquina, lo mandaron a la gran ciudad a que le hicieran otras cosas. Había reunido algún dinero con todas las cosas que había vendido, pero todo se fue. Todo se fue completamente. No, hombre, qué pena. ¿Y qué pasó? Pues no era eso. Después de haber consultado a una veintena de especialistas que cada cual le fue diciendo una cosa diferente, seguía muy mal. Bajando. En uno de los últimos laboratorios que le hicieron, el técnico que examinó la sangre y las muestras le dijo: usted está en perfecto estado. Yo no veo nada anómalo en sus exámenes. Usted se está muriendo perfectamente sano, como si voluntariamente estuviera muriendo. En ese último estudio y ante semejante comentario decidió dejar por la paz aquello e ir a buscar a un viejo conocido, allá en las montañas, un hombre al que le decían brujo, curandero, chamán, lo que usted quiera. Cuando llegó, aquel hombre por poco lo saca de su casa. Iba a cruzar la puerta cuando aquel sujeto empezó a gritar que no entrara, que se saliera inmediatamente, que esperara allá, lejos, haciendo señas en dirección hacia unos árboles que estaban afuera de la casa. Allá, espera, no entres. Alarmado, retrocede y se sienta. Aquel hombre comienza a hacer cosas y vienen unos ayudantes que le dan un brebaje, viene otro que lo rocía con algo y le hace. Después de mucho rato, viene aquel curandero, quien desde cierta distancia, sin acercarse, sin tocarlo, por supuesto, le dice: tú te metiste a un camposanto, te metiste a un entierro, por eso estás así. Por supuesto, Roberto no quiere aceptarlo, porque sabe algo. Lo que había encontrado ahí eran cosas bellísimas de un valor increíble. Era una pequeña cueva, escondida en las montañas. Había llegado con mucho esfuerzo, y cuando llegó encontró, desde el cuchillo aquel precioso, las caracolas, unas vasijas llenas de cosas extrañas. Encontró, por supuesto, muchos restos humanos. Probablemente algunos de ellos habían sido sacrificados o asesinados y otros no. Pero también encontró numerosas piezas de pedrería muy fina, muy antigua, propia de las culturas que se asentaron en esta región. Había desde platos, objetos ceremoniales, vasijas, pero nunca se lo dijo a nadie. Lo había guardado en el más absoluto secreto, y dado que la entrada era tan complicada, tan difícil de llegar, estaba seguro que nadie lo sabía. Pero este hombre se lo dice: tú te metiste a un camposanto, a un lugar en donde enterraron gente, y te robaste sus cosas. Él responde: no, eso no es cierto. A lo que nuevamente aquel chamán le dice: claro que sí, por eso te estás muriendo. Yo los estoy viendo, vienen contigo. Allí está un tipo. Ese está muy enojado porque dice que el cuchillo que le quitaste era algo que apreciaba mucho. Ese otro de allá era un músico ceremonial y le robaste sus instrumentos. Y hay otros ahí que están muy molestos también porque algo les tomaste, pero no entiendo bien lo que dicen. Están enojados y los traes colgados. El del cuchillo dice que te va a matar. Por supuesto, Roberto se queda helado. Donde está sentado, claramente se da cuenta que aquel hombre está diciendo algo que no podría saber. Levanta la mirada y le pregunta: ¿qué puedo hacer? Fácil, devuelve todo y pide perdón. Así, devuelve todo y pide perdón, y no se te ocurra volver a tocar nada. Lo que hiciste fue lo peor que pudiste hacer, es ser un enterramiento. Estas gentes, esto que traes ahora en vida, fueron chamanes, fueron seres poderosos, y tú fuiste a robarles. Devuélvelo, pide perdón, y no vuelvas a tomar nada. Por supuesto, Roberto, como puede, recupera lo que había vendido por ahí, algunas cosas, y una tarde, caminando con gran dificultad entre los peñascos, logra meterse a la cueva, en donde coloca todo, y de rodillas, llorando,
pide perdón. Después de eso se dio la vuelta, salió y penosamente, con mucho esfuerzo, comenzó a arrojar piedras, a tapar la entrada, hasta que finalmente aquello quedó perdido en medio de la maleza y él volvió a su casa, sintiéndose sensiblemente mejor. Con el paso de los días ya podía caminar bien. Con el paso de los días decidió ir a ver a su amigo, para decirle que tenía razón, pero no la que él creía. No lo iban a meter a la cárcel, lo iban a matar los dueños de aquellos objetos que él creyó que a nadie le importarían. Por supuesto, al paso del tiempo, recuperó su fuerza, se volvió otra vez aquel hombre imponente de piel cobriza, fuerte, en sus tierras cultivando, sembrando. La salud y la fortuna le florecieron a partir de entonces, porque aún después de la muerte, aquellos poderosos chamanes, sacerdotes, seguían apreciando sus objetos, quizá porque en alguna concepción de su universo después de la vida hay otra vida y necesitarían todo aquello que estaba allí y Roberto se los había robado. ¿Usted qué pensaría? Y ahora, del estado mexicano de Guanajuato, de esta región donde ocurre el relato anterior, déjeme que lo lleve un poco más hacia el norte, a Fresnillo, Zacatecas. Le voy a platicar algo histórico brevemente. Cuando México entra en el período de la Revolución Mexicana en 1910 más o menos, esta zona se convierte en un punto de tránsito importante. Tropas que venían del norte de México, la famosa división del norte de Pancho Villa y un montón de tropas más, cruzaban por aquí, por lo que los federales se atrincheraron en las diferentes ciudades del estado mexicano de Zacatecas, entre otras el propio Fresnillo. Lo que significó la llegada de tropas villistas, carrancistas. Los revolucionarios llegaron y aplastaron a las tropas federales. Diversas batallas se libraron ahí, al mando del general Pánfilo Natera, al general Felipe Ángeles, al propio general Pancho Villa. El hecho es que llegaron, y ciertamente la llegada de los revolucionarios no era algo muy saludable. Le explico un detalle. Venían con sed de venganza, y estas regiones eran realmente bastante ricas. Eran regiones en las que había haciendas con mucha producción, ciudades muy prósperas con comercio importante, y por supuesto aquellos que llegaban venían deseosos de tomar todo lo que pudieran. Muchos de ellos no tenían ninguna idea política en absoluto, pero iban a la bola, como le llamaban, porque de alguna forma recuperarían algo, obtendrían algún beneficio. Por su parte, los soldados federales tampoco eran unas almas de Dios. Se trataba de sujetos peligrosos, muchos de ellos eran soldados de leva, es decir, no eran soldados con un entrenamiento o con una carrera militar, sino gente que había sido tomada de entre las comunidades para que se vistiera un uniforme y fuera a echar bala. Así es que unos y otros solían ser extraordinariamente crueles y violentos. Y si cuando los federales llegaban a alguna comunidad, esta comunidad había ayudado a los revolucionarios, los federales acababan con esa gente. Pero cuando llegaban los revolucionarios de vuelta, porque así era este juego, arrasaban con las comunidades que en algún momento habían apoyado a los federales, y Fresnillo estuvo entre los dos bandos todo el tiempo. Fresnillo en aquel momento era una ciudad bastante próspera, era una comunidad grande, y sin embargo cuando llegaron los villistas y los del general Felipe Ángeles, ocasionaron horrores. Y luego cuando llegaron los de Huerta, de Victoriano Huerta, y trataron de recuperar aquello, masacraron otras personas. Fueron momentos muy tensos, y ¿sabe qué ocurría? No solamente se robaban las cosas materiales, sino que también mataban a las personas y agredían sexualmente a las muchachas. Eso era un denominador común, lo que llevó a que muchas personas optaran por esconderse. Pero no todos. Si llegaban los guerrilleros, los revolucionarios, y no encontraban a nadie, buscarían dónde estaban escondidos, así es que muchas veces se quedaban para dar la cara, el padre, algún hijo varón, la abuela, la empleada, una señora ya mayor, solían ser la forma de distraer un poco, mientras que las jovencitas estaban escondidas en algún sótano, en alguna zona baja, en algún lugar donde no las vieran. Era la forma en la que se podían proteger, las armas no servían de nada.
En un cierto momento había 20.000 villistas que atacaron, revolucionarios que atacaron Fresnillo, mientras que los federales eran 5.000. ¿Con qué fuerza se podrían defender? No había manera. Y exactamente eso fue lo que pasó. Entre 1911 y 1914, Fresnillo fue tomado por un bando, luego por otro, y en cada ocasión se cometieron atrocidades, lo que llevó a las personas a optar por esconderse. Y el abuelo de Lilian, el bisabuelo de Lilian, hizo eso. Una de tantas tardes llega corriendo un hombre y comienzan a sonar las campanas del pueblo. Es un aviso. Vienen. No saben quién viene. Saben que había una pequeña guarnición, pero ya no están. Es decir, los soldados, al saber que venían los guerrilleros aquellos, los revolucionarios, se fueron. Cuando llegan, comienzan a arrasar todo. Pero el bisabuelo de Lilian lo que hizo fue esconder a sus hijas. Había hecho un arreglo por allá atrás, una especie de aljibe que había convertido como en un refugio muy difícil de identificar. Y más allá, había estado enterrando el dinero que tenían, los bienes. Era un hombre que le había ido bien en la vida, que había trabajado muy duro y junto con su hijo, el mayor, y algunos otros parientes habían hecho dinero. Por lo que, cuando oían que venían los revolucionarios, se fueron a los terrenos atrás. Era una casa muy grande que tenía un corral, un patio. Por allá atrás fueron a enterrar una especie de ollas, estas ollas de barro, estos jarrones de barro. Los rellenaban con lo que valía algo. En ocasiones se trataba de papel moneda que muy pronto no valdría nada, pero en otras ocasiones era dinero de oro, de plata, joyería y cosas que pudieran tener algún valor. Lo escondieron allá y en otro lugar escondieron las semillas y demás, y se prepararon para la llegada de los guerrilleros. Y cuando llegaron, por supuesto que no los iban a dejar en paz. Se llevaron al hombre, se llevaron a su hijo. A la nana, que era la única que estaba por ahí, le dieron un culatazo en el estómago y ahí la dejaron doblada, pero al papá y al hijo mayor se los llevaron. Los golpearon incansablemente hasta que quedaron convertidos en unos sacos, graves, muy lastimados. El hijo no soportó y murió. Su cuerpo lo aventaron por ahí en una barranca. Al viejo creyeron que estaba muerto y también lo tiraron. Pero pronto, cuando se fueron los revolucionarios, alguien fue y lo encontró y estaba con vida. Lo llevaron de regreso a casa todavía lúcido, pero tan lastimado que apenas pudo decir lo que quería hacer. Para esta hija está tal casa, para esta otra está la otra casa. Tenían varias, así es que dejó protegidas a las hijas y murió. Fue pasando el tiempo. Y por supuesto la pregunta clave es ¿dónde está el dinero? Las hijas no podían trabajar y empezaron a haber problemas por todos lados, y con el paso del tiempo, las cosas se van acomodando y cada quien encuentra su camino. Pero de igual forma el paso del tiempo hace que las familias vayan mudándose, cambiando de lugar, y llega un punto en el cual comienzan a vender las propiedades. Y así es como la primera casa que se vende fue algo muy peculiar, porque ellas habían rascado por todas partes, buscando a ver dónde estaba el dinero que su papá había enterrado, y nunca lo encontraron. El viejo siempre les dijo que tenían que luchar por ellas mismas, que había dejado esas propiedades para que vivieran ahí, pero que del dinero eso no. Tenía esa mala idea, o esa buena idea, de que el dinero solamente corrompe. Había visto a hombres convertirse en animales en buscar dinero. Así es que no quería eso para sus hijas. Pero fue entonces cuando vendieron la primera casa. Ya no había tanto dinero y hacía falta algo. El nuevo dueño de la casa pretendía construir algo ahí pequeño, un comercio pequeño. Mandó unos trabajadores y empezaron a demoler la vieja casa. Y poco tiempo después, en lugar de construir un pequeño comercio, construyeron un edificio de varios niveles, una cosa enorme con un montón de puertas y accesorias, y todo el mundo se sorprendió y comenzó a correr el rumor de que aquel sujeto había encontrado el dinero que estaba escondido allá. Después, cuando vendieron la otra parte de la casa, la que daba hacia el mercado, para un hombre que iba a poner una carnicería, llegaron sus trabajadores y empezaron a derribar las viejas paredes, la vieja casa, y de pronto todos los trabajadores huyeron.
y nunca nadie los volvió a ver. Bueno, es un decir. Después se supo de ellos que todos habían ido a otros lugares porque habían encontrado mucho dinero, mucho oro. Allá atrás, ahí donde el viejo había escondido eso. Y después alguien que vino a terminar la construcción volvió a encontrar, y en otro lado otra vez, y así sucesivamente. Era increíble. Pero ¿sabe qué? No todo en esta vida es felicidad, porque el hombre que construyó el edificio aquel con muchas cosas murió muy poco tiempo después, muy enfermo, nunca se recuperó. El carnicero tuvo suerte porque él nunca encontró nada, pero los trabajadores que encontraron, eso sí que les fue mal. Y no volvieron, no solamente porque hubieran huido, sino porque murieron. Y cada uno de aquellos que tenía la gran fortuna de encontrar el tesoro iba perdiendo la vida. Ese dinero no era para ellos, no era para nadie. Aquel hombre al morir seguramente había pensado que ese dinero solamente traería tristeza, pesar, dolor, lo mismo que él tuvo cuando vio a su hijo morir a manos de aquellos revolucionarios que insistentemente preguntaban: ¿dónde está el dinero? ¿Dónde escondiste el dinero? ¿Dónde están las hijas? Y no quiso decirlo. Así es que aquello estaba marcado. Con el paso de los años la vida sigue y, por supuesto, las familias se recomponen y cada quien sigue su camino. Pero queda la memoria de aquello, de ese dinero que encontraron y que les causó tanta tragedia, porque sabe, estaba marcado con la sangre de su dueño, al que mataron, para que revelara dónde estaba el tesoro. Y de Fresnillo, Zacatecas, déjeme que lo lleve a Torreón, Coahuila, también al norte de México. También, un lugar que históricamente está marcado por la violencia, la guerra, sucesivas invasiones de los Estados Unidos, guerras interiores, levantamientos armados, Revolución Mexicana, Independencia. Vaya, no son lugares en los que se pueda decir que se ha vivido en paz, aún hoy en día. El hecho es que en 1968 Lidia va con su abuelo a visitar a su compadre. Viven ahí mismo en Torreón. Tienen algún grado de parentesco, como suegros con suegros, algo tienen ahí, además de ser buenos amigos. El abuelo de Lidia, quien la ve como su hija y la ha criado desde que nació, es un hombre de mucha confianza. Es una gran persona, así como se lo estoy diciendo, un tipo derecho, de esos que no tienen vuelta. Están allá, se toman un café, se ríen un rato cuando el compadre le dice: oiga, compadre, venga, le quiero enseñar algo. ¿Qué es, compadre? No, venga usted, le muestro, está allá afuera. El abuelo se va caminando sin darse cuenta que Lidia, que en ese momento tiene unos 8 años, va oyéndolos a escondidas, como buena niñita, curiosita. Va con sus zapatitos muy mona, muy arregladita, porque la abuela la cuida como si fuera de oro. Es su gran tesoro, y el abuelo está loco por su nieta. El hecho es que ella va a escondidas por ahí atrás a ver de qué se trata. Se imagina quién sabe qué cosa, que alguna cosa linda ha de ser, pero cuando llegan allá atrás lo que hay es un montón de tierra. Y un agujero grande. Es como una poza, como un pozo, algo que hicieron. Y al compadre le empieza a explicar: mire usted, mandé a hacer aquí una letrina para un nuevo baño. Y excavamos ese pozo. Pero ¿sabe qué, compadre? Nomás no le diga a nadie. Pero allá abajo encontré algo. ¿Qué encontró usted, compadre? Cuando ya estábamos llegando hasta abajo, topé con algo. Algo como de unas especies de jarros. Y los limpié y revisé adentro. ¿Y sabe qué, compadre? Están llenos de monedas de oro. No, hombre, no me diga eso, compadre. ¿Y qué hizo? Las hice un ladito y seguí rascando, y resulta que abajo de eso hay un montón de esqueletos, compadre. Están allá los muertos. Entonces volví a poner eso y les iba yo echando tierra, pero cuando salí, ¿qué cree, compadre? ¿Qué? Había dos tipos. ¿Qué le dijeron? ¿Le querían quitar eso? No, compadre, no eran vivos. Han de haber sido de esos que estaban allá abajo, porque allí, cuando me paré y los vi, me empezaron a hablar, pero yo ya los veía y esos no eran de ahora. No, compadre, esos no eran de ahora, esos ya eran muertos de hace tiempo. Y me dijeron: ese dinero es para ti.
Anda, bájate y sácalo. Es para ti, no te preocupes. Tómalo que te va a caer bien. ¿Y entonces? ¿Qué pasó, compadre? Nada, pues yo ya estaba contento. Y fue cuando me dijeron, nomás te pido un favor. Regálame 2 personas, 2 chiquitos, 2 que tú quieras, de aquí de tu casa. Ni te vas a dar cuenta que ya no están. Ándale, me los traes allá abajito y ahí los dejas. En pocas palabras, tenía que traer 2 niños, matarlos y enterrarlos ahí. Y después de eso el dinero era de él. Horrorizado, no supo qué decir. Y mejor se fue gritos y gritos rezando el Padre Nuestro. Cuando el compadre le dice, ¿y usted qué piensa hacer? Si usted, compadre, ¿le entraría? Dice, no, claro que no. Para mí, ningún tesoro vale nada. Yo ya tengo mi tesoro. Y el tesoro estaba oyendo todo, es decir, la nieta que estaba ahí a la vuelta, estaba oyendo todo espantadísima, esperando a ver en qué momento el abuelo decía, va, yo le entro y avienta a su niña. Es decir, a Lidia. Lidia se imaginó, mi abuelo va a decir, sí, aquí ven, traigan a Lidia y aquí le echamos. Pero no, el abuelo se puso de una pieza y dijo, no, ¿cómo cree? Jamás. Para mí es más tesoro mi niña que ninguna otra cosa en la vida. Conmigo no cuente. ¿Y sabe qué, compadre? Mejor tape eso. Ande, tape eso y no esté teniendo pensamientos. El compadre se rió y le dijo, ¿qué pensamientos iba yo a tener, compadre? Jamás. Nada más le digo, para que sepa usted que si me pasa algo es por eso. Yo no toqué nada. Ni pensaba hacerlo. Aquel hombre tenía una niñita también, la Cuquilla le decían, de unos 8 años, y también era su tesoro. Así es que no, y a nadie le diría. Tapó aquello y advirtió a su familia, jamás rasquen ahí. El que rasque ahí, le va a caer una maldición muy fea y van a tener muchos problemas y se van a morir muy pronto, y los amenazó tanto que nadie nunca más volvió a rascar ahí. Lo que sea que hubiera encontrado. Y aquellos huesos o aquellos seres siguen ahí. Por supuesto, el tiempo va pasando. Y claro, en algún momento alguien lo encontrará. Solo Dios sabe lo que pasará en ese momento. Pero ese día, el abuelo de Lidia, al salir de ahí, con gusto agarró la mano de su nieta y la nieta, con orgullo, agarró la mano de su abuelo, de una sola pieza. Aquel que ni siquiera un cañonazo de 50,000 pesos lo doblaría, y se fueron caminando muy contentos a su casa. Y ahora, si me lo permite, vamos a dejar México un momento y nos vamos a Barbuda, en el Caribe, una isla preciosa. Allá vive Mijail, y Mijail nos cuenta una historia bien interesante. Una historia de su abuela. Muchos años atrás, su abuela y su abuelo vivían en una pequeña casa, con piso de madera, muy tropical. El abuelo era marino y servía en la marina mercante, así es que había veces que se iba por mucho tiempo y había veces que venía. El hecho es que una tarde, la abuela está sentada, está oyendo su radionovela como siempre le ha gustado. Tiene una de estas mecedorcitas y está tejiendo algo, haciendo algo, muy contenta cuando de pronto empieza a sentir como un sueño raro. Así como cansada, como raro, y de pronto, ¡pum!, se pierde un momento, pero cuando reacciona, frente a ella hay un hombre. ¿Y usted qué hace aquí? Tranquila, yo la voy a ayudar. ¿Usted qué me va a ayudar? Venga, le voy a enseñar algo. Ande, venga. La abuela, en esa especie de trance, sueño, como usted quiera verlo, deja la costura a un lado y se levanta, pero sigue oyendo el ruido de la radionovela. Y camina hacia donde ese hombre le está hablando. No siente temor, pero tampoco siente confianza. Aquel hombre le dice, mire, hay que levantar esa tabla del suelo. Ande, levántela. Pero ¿cómo la voy a levantar? Yo le ayudo. Y en una cosa rara, como que jalonea, le dice, ahora sí levántela. La abuela levanta la tabla. Rasque. Allá abajito de la madera había ya tierra suelta, entonces rasca y encuentra algo. Dice, ahora sáquelo. ¡Sáquelo! Oiga usted, ¿pero eso qué es? Usted sáquelo. Mueve la tierra y saca, y resulta que hay una especie de caja, como una caja de madera rara. Cuando levanta la tapa aquella, adentro está lleno de monedas. Ella no sabe muy bien si es de oro o de qué es eso, pero está lleno de monedas y de cosas, y entonces lo tapa.
Y aquel sujeto le dice: es suyo, ande, es suyo, tómelo. Pero la abuela, en esa especie de trance raro, no reacciona y prefiere que no, y tapa aquello y lo avienta y se va. Y en ese momento despierta, sentada en su silla, aquella, en su mecedora, y la radionovela está sonando. No ha dejado de escuchar la radionovela en todo este tiempo. Se sorprende porque de hecho el tejido también está en la mesa donde ella, en su sueño o lo que fuera, porque en realidad era extraño, en su sueño ella había tomado su costura, aquella que estaba haciendo, y la había puesto allá. Y ahora que reacciona, la costura está allá. Pero no solo eso. Esa tarde también regresa su marido, y cuando regresa ella le platica ese sueño raro, y el hombre se ríe mucho. Le dice: pero ¿en qué cabeza cabe? Te quedaste dormida oyendo tus cosas esas y seguro soñaste algo. No, estuvo muy raro, fulano, mira, es en esa tabla de ahí, y cuando se acercan la tabla está desprendida. Y además se ve como que hay tierritas alrededor, como si hubieran regado tierritas. Pero la abuela recuerda que ella no estuvo bien eso, que no le gustó. El hombre, el marido, levanta la tabla con facilidad, nada más la toca y la levanta. Dice: ahí abajo está. El hombre rasca, pero no encuentra nada. Así, rasca y le dice: ya ves, son puras fantasías, tú, qué locura, ni que nada, va por un martillo y clava aquello, ya lo arregló, y siguen con su vida. Algún tiempo después, al abuelo de Mijail lo transfieren a otra base, pero no se imagine usted 20 años, no, en unos meses después lo transfieren a otra base y se tienen que cambiar de lugar. Vivían en la costa y se tienen que ir a otra parte. El hecho es que venden la casita. No es una casa enorme, es una cabaña. El comprador es un sujeto común y corriente, un marinero, también conocido de ellos, un hombre que anda en la pesca. Se las compra y se va a vivir allá. Pocos días después, alguien les comenta que aquel hombre encontró el tesoro. Oh, sí. Aquella historia falsa que había dado tanta risa al abuelo, resulta que el abuelo la había platicado por ahí a alguien y ese alguien más, y así se corrió el rumor. Y por supuesto el marinero que compró la casa, lo primero que hizo fue ir a buscar el tesoro, y lo encontró. Y se corrió la voz por todas partes. Aquel hombre había encontrado el dinero, el tesoro, como decían ellos. Solo Dios sabe qué era lo que había ahí, pero el hecho es que ese hombre lo sacó. Felizmente, y todo mundo se enteró. Pocos días después estaba muerto. Sí. Salió al mar. Era un marinero de años. Y en un día con sol, calma, oleaje suave, viento suave, desapareció para nunca volver. ¿Tesoros o maldiciones? Y esto ocurre en Barbuda, no en México. ¿Ahora quiere que le cuente otro? Vámonos otra vez al norte de México, Saltillo, Coahuila. Hace algunos años, no tiene tanto tiempo, Marta nos platica una experiencia muy rara. Su papá tiene 2 hermanos. Ambos trabajan y viven en una zona conocida como La Carbonera, que está retirada de Saltillo. El papá, Marta y su familia viven en Saltillo. El hecho es que un día están en casa en la noche, cuando alguien toca la puerta y aparece una mujer ahí que nadie conoce. Es una mujer que está muy exaltada, que viene y le dice: uno de tus hermanos se accidentó y está en el hospital, y se va corriendo. No saben de dónde salió esa mujer, ni quién era, ni por qué estaba allí, ni nada, y no dijo ni cuál hermano. Bueno, se dan a la tarea de ir hospital por hospital, buscando al hermano. Suponen que algo pasó. Y sí, efectivamente, cuando llegan al hospital número 2, al general número 2, resulta que ahí sí estaba su hermano, y había tenido un accidente de auto. Allá arriba, cerca de La Carbonera, en los pueblos, en la zona de montañas, se había salido del camino, un camino vecinal, un camino de tierra, y había caído una barranca. Estaba lastimado, tenía algunas costillas lastimadas, algunas lesiones, no estaba grave. Se recuperaría. La persona que los atiende les dice que además venía en estado etílico, que venía ebrio completamente y que por eso había perdido el control y se había salido. Qué raro. Van allá y se lo encuentran y bueno, está consciente, y cuando le preguntan qué pasó, dice: no me lo vas a creer. ¿Por qué? Me encontré con el diablo. ¿Cómo que te encontraste con el diablo? Dicen que ibas borracho. No, mano, ¿cómo crees?
y empieza a platicarles. El día en cuestión, había ido a ver a unos amigos suyos en el poblado. Después de ahí tenía que volver a agarrar esta ruta vecinal para volver a casa. Como estaba ya muy cansado de todo el día trabajar, nada más estuvieron platicando un rato y él se tomó una cerveza. Hacía calor. Es un lugar muy caliente. Así es que ya, un tanto cansado, decide subirse a su camioneta y regresarse. Hay un detalle pintoresco, y es que no era una camioneta nueva. Más bien era una camioneta vieja, y como el asiento ya tenía algunos agujeros por el uso, le había puesto una cobija muy bonita de colores, uno de esos zarapes de colores muy mexicanos para que no se vieran los agujeros del asiento. Él contaba que al ir de regreso a casa, ya oscuro, va en aquel camino solitario y siente muchas ganas de hacer pipí, de orinar. No hay nadie. Está lejos de cualquier parte, no hay ninguna comunidad, no hay casas, no hay transporte ahí, es un camino vecinal, es un camino interior. Así es que detiene la marcha, se baja y ahí a un lado hace sus necesidades. Después se regresa a su camioneta, cierra la puerta, la pone en marcha y en ese momento se le aparece un tipo aquí en la ventana, pegado en la ventana. Y al mismo tiempo que se le pega en la ventana hay un olor espantoso en el ambiente, un olor muy feo. Y él se da cuenta que ese olor es como de azufre, porque a veces ellos queman azufre para algunas cosas del campo, y es ese mismo olor. Y este tipo le está pegando en el vidrio y le dice: «Oye, tengo mucho frío, dame tu cobija», refiriéndose a la cobija con la que tiene cubierto el asiento. Pero es su zarape veteado de esos bonitos, de colores, y no te voy a dar nada, ¿cómo crees? ¿Quién sabe quién seas tú, tal por cual? Pone en marcha el vehículo y aquel sujeto sigue golpeándole la ventana diciéndole: «Tengo mucho frío, dame tu cobija». Arranca y comienza a manejar. Es un camino de esos de tierra suelta, no es como para echar carreras, así es que va relativamente despacio cuando de pronto enfrente de él está de nuevo ese tipo. Aun cuando va despacio, no hay manera de que ese mismo sujeto hubiera venido corriendo y ahora estuviera enfrente. Pero está enfrente, detiene la marcha y le vuelve a gritar: «Dame tu cobija. Ándale, desgraciado, tengo mucho frío, o déjame que vaya contigo. Ábreme la puerta y me voy contigo». No, pues ya le dio miedo. Vuelve a poner en marcha la camioneta y aquel sujeto salta y se le pone en el vidrio y no lo deja ver, diciéndole una y otra vez: «Dame tu cobija, tengo mucho frío, dame tu cobija», hasta que de pronto le dice: «Si me das tu cobija te doy un tesoro, yo te llevo a donde está el tesoro». Entonces este hombre para la camioneta, porque será todo lo que usted quiera, pero ambicioso sí es, y aquello del tesoro inmediatamente le despierta mucha curiosidad, por lo que baja un poquito el vidrio. Es a la ventanilla de la camioneta y le dice: «Si me das el tesoro, yo te doy la cobija. Primero el tesoro, luego la cobija». Y aquel sujeto se ríe mucho y le dice que sí, pero que él lo va guiando y no se quita del vidrio. Y entonces arranca. Aquel tipo le va diciendo: «Muévete a la derecha, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora a la izquierda», y cuando se da cuenta cae a la barranca. Su camioneta se voltea y ahí se queda. Bueno, pues sí, sonaba increíble. El papá de nuestra amiga Marta se ríe mucho. Dice: «Podías haber inventado algo más creíble, hombre, que se te atravesó un burro o cualquier cosa, pero eso que contaste. Ay, compadre, ay, ya como sea, va, paga la multa para sacar la camioneta, porque pues ya que se accidentó, a alguien que pasaba por ahí mandó a la policía recupera el vehículo y lo llevan a detener». Cuando van a donde está la camioneta detenida, de pronto se acuerdan de aquello de la cobija. La cobija. Y al asomarse en el interior se percatan de que efectivamente ya no está la cobija. El problema es que tampoco el tesoro. Así es que si usted pensaba encontrar por ahí un tesoro, no piense que va a ser cosa buena. Y de hecho a veces pueden ser cosas muy peligrosas. Ahora déjeme que lo lleve a los años 80. Estamos en la zona conocida como Cholula, en Puebla. Es una zona histórica increíble. Cholula es hoy en día la ciudad viva más antigua de Latinoamérica. Es la ciudad que más tiempo ha estado ocupada de forma continua.
en la historia de Latinoamérica. Pero además, tiene numerosos edificios que datan del siglo XVI, su convento, iglesias, y tiene una iglesia en cada esquina. Es una locura. Pero además tiene la pirámide más grande en cuanto a volumen del mundo. Sí, la pirámide de Cholula tiene un basamento gigantesco. El problema es que está totalmente cubierta, de tal forma que pareciera ser simplemente un cerro, una pequeña montaña, y en la parte de arriba está una iglesia. Es un paisaje bellísimo, porque además detrás de esta iglesia hay 2 volcanes impresionantes, que cuando están cubiertos de nieve generan una imagen que debe de haber impresionado a cualquiera, pero le voy a platicar algo. En 1519, estas tierras tranquilas, que en los años 80 seguían siendo zonas de cultivo de maíz, fueron escenario de una masacre. En 1519, el conquistador español Hernán Cortés, apoyado por unos 3,000 o 4,000 tlaxcaltecas, pertenecientes a la etnia tlaxcalteca, tomaron por asalto Cholula. Y pensando que se preparaba una emboscada en su contra, masacraron a 6,000 habitantes. La parte baja, cercana a la pirámide, que era el lugar de los asentamientos de las personas donde tenían sus casas, sus cocinas, lo que fuera, fue arrasada por estas huestes. Cientos de personas quedaron tendidas por todos lados en un ataque relámpago. La gran mayoría de estos cuerpos se fueron perdiendo entre las tierras, y al paso del tiempo, y volviendo a 1980, cuando comienza a urbanizarse esta zona, cuando comienzan a crecer las casas y demás, y hace falta servicios, comienzan a darse cuenta que donde sea que excaven, encuentran restos arqueológicos. Es imposible detener todo el avance, porque apenas excavar un poco se encuentran fragmentos de ollitas, de platos, de vasijas, y entonces ocurre aquello. Florentino era un ingeniero que estaba trabajando en los sistemas de drenaje cuando le hablaron. Tenía que ir de urgencia. A una cuadra de ahí, donde estaba trabajando un equipo de excavación, habían encontrado esqueletos. Al asomarse, había varios esqueletos. No era uno, eran varios. Un grupo de arqueólogos que estaban trabajando cerca en un hallazgo fueron allá a valorar, y efectivamente eran de la época aquella, eran esqueletos muy antiguos. Descubrieron un poco, abrieron aquí y allá, y encontraron la forma en la que estaban. Aparentemente estaban como entrelazados. Era algo muy raro, como si hubiesen estado juntos y se hubieran abrazado o los aventaron juntos. Era algo muy feo. El hecho es que aquel equipo, después de algunas semanas y previo a la temporada de lluvias, termina el retiro de aquellos restos y de aquellos hallazgos. Cuando les avisan que pueden continuar, siguen su marcha. El ingeniero baja, revisa cómo están las condiciones, valora si hay que compactar o lo que sea, y es cuando encuentra aquello. Allí donde habían estado los esqueletos, algo se les quedó a los muchachos. Es una punta de flecha, una punta de pedernal, blanca, grande, quizá como de una lanza más que de una flecha. Es una pieza muy llamativa. Ya se llevaron todo. ¿Por qué no tomarla? Y a Florentino se le ocurre tomarla y guardarla en la bolsa de su camisa. Y sigue con su trabajo como siempre. En aquel momento, en los años 80, era un hombre de 30, fuerte, activo, muy quemado por el sol, con su sombrero, siempre manejando su camioneta de obra en obra. Y a partir de ahí comienzan los sueños. Florentino nos platicaba esto ya bien entrados los 2000 en el programa de radio. Su experiencia, cómo al llegar a su casa, platicarle a su esposa cómo había estado su día y sentarse a cenar, le enseñó aquella pieza. A la mujer le dio miedo, y se lo dijo: a mí me da miedo. Con esa cosa mataron a alguien. Y era muy probable. Esa pieza debe de haber estado entre los huesos, y probablemente al moverlo se cayó y nadie la recuperó. Pero probablemente le había quitado la vida a alguno de aquellos que estaba allí. A Florentino le pareció emocionante. Así es que, junto con varias cositas más que había ido encontrando en las excavaciones, pequeños fragmentos, lo colocó en una repisa que tenía, donde guardaba todo esto. Y no se imagine usted qué tiempo después, él decía que esa misma noche empezaron los sueños. Unos sueños feos, un sueño en el que un hombre le hablaba y le decía cosas, pero él no entendía nada. Oía la voz, pero no lo veía. Después oía otros gritos,
En las noches siguientes el sonido se volvía dramático. En pleno sueño comenzaba a escuchar cómo aquel hombre le hablaba en una lengua que él no entendía, y después comenzaba a oír los gritos, los lamentos, los llantos, todo eso tan feo, y se despertaba y no podía volver a dormir, pero lo peor fue como a las 2 semanas, porque ya no fue en sueños. Esa noche no quiso dormir, se bebió un café muy fuerte y se tomó unas pastillas que él sabía que se usaban para no dormir. Y estaba sentado en una silla, con los ojos bien abiertos. No quería dormir y entonces empezó a escuchar las voces. Se levantó, solo para asegurarse que no estuviera durmiendo. Se levantó, vio a su esposa durmiendo, caminó hacia donde tenían la televisión, vio todo, pudo tomar un vaso con agua y entonces, al momento de darle un trago, oyó todo aquello como si estuviera encima de él, como si todas estas personas lloraran a su alrededor. Los gritos, los lamentos, como si estuvieran dentro de su casa. Se espantó y se espantó muchísimo. A la mañana siguiente fue a ver a un cura, pero el cura no le creyó nada. Ese hombre hacía misas y punto. Así es que le dijo que rezara. Y rezó. Esa misma noche se puso a rezar, pero no era eso. Estoy seguro de que no le entendieron nada de lo que rezaba, porque aquellas voces volvieron, y volvieron con más fuerza. Ya no solamente dormido, ahora también despierto. Y luego vino lo que le dio tanto miedo. Porque a mitad de la madrugada, él estaba oyendo esas voces, pero pensó que esas voces estaban en su cabeza, que se estaba volviendo loco. Pero empezó a llorar su niño. Era un niño pequeño. Y acto seguido su niña, como de unos 5 o 6 años, también comenzó a llorar y vino llorando a decirle que quiénes eran esas personas que hablaban, que quiénes eran esos señores, que por qué estaban llorando esas señoras. Y entonces despertó su esposa y los agarró a los niños y todo el mundo salió corriendo de allí, horrorizados. Ellos conocían personas de allá. Y así fue como encontraron el camino para ir a hablar con el brujo. Todo el mundo lo conocía. Era un señor que hacía curaciones y todo tipo de cosas. Y cuando Florentino lo fue a ver, lo primero que le dijo fue: «Eso que me cuentas es porque tienes algo de ellos, algo que pasó. Hay algo que los tiene aquí amarrados, algo que los clavó al suelo». Claro, él sabía de lo que hablaba. Dijo: «Sí, yo sé de qué me habla usted. Fíjese que así y así y así». Pues ahí estás. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso, oiga? Hazme un favor. Ya está cubierta la excavación, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están los restos? Se los llevaron los muchachos. Llévaselo. Eso que tienes, llévaselo, que lo pongan donde estaba. Que lo integren con aquello, que lo sumen y déjaselos allá, que ellos tengan el problema. ¿Está usted seguro? Haz la prueba. Total, fue preguntando, supo que había unas personas en una universidad muy grande que hay ahí, que tenían contacto, los fue buscando, llevó la pieza, le dijo: «Mira, realmente no es tan importante, esto se encuentra con frecuencia, bueno, es que quiero entregárselas», y fue tal la necedad hasta que encontró a aquellas personas que tenían una especie de pequeño museo, un depósito donde trabajaban, y allá se las dejó. ¿Y sabe qué pasó? Al poco tiempo aquellos pobres muchachos vinieron corriendo a preguntarle qué rayos había hecho, porque a partir de que había llegado eso, no habían podido ver la suya, y fuera de día o de noche de pronto comenzaban a oírse las voces y los lamentos, y terminaron regresando a la tierra todo lo que habían tomado. Decía que esa muchacha y ese muchacho, que eran los que encabezaban la excavación, los arqueólogos, lo habían ido a ver para preguntarle qué rayos era, porque escuchaban exactamente lo mismo que él había escuchado. ¿Usted qué pensaría? Cosas raras de la vida. Y bueno, después de haber compartido con ustedes estas experiencias que nos han ido platicando a lo largo del tiempo, quisiera comentar algo. Esta noche no vamos a tener saludos. De hecho, ya no vamos a estar enviando saludos ni felicitaciones. Les ofrecemos una disculpa. Tiene una razón muy especial. Cada día hemos recibido muchísimas peticiones, de todo tipo de saludos, felicitaciones, y resulta imposible poder hacer todos estos saludos y felicitaciones, pero además resulta incorrecto dar algunos sí, otros no. Dado que es imposible poder cumplir con todos, hemos preferido ya no hacerlo. Ofrecemos una disculpa por ello y a partir de este momento
Le pedimos encarecidamente que no nos envíe solicitudes de saludos. No vamos a estar enviando más saludos. Les agradecemos el tiempo que nos han dedicado, el tiempo que nos han compartido, el tiempo que hemos podido enviar estas felicitaciones y saludos. Se los agradecemos. Buenas noches y que descansen en paz.